circuito, alarmas y lo que es la monitorización bioquímica en la terapia de reemplazo renal continua. Pues es un tema técnico, básicamente no hay mucha discusión, más que nada comprender los puntos claves para poder identificar las alarmas, saber qué está pasando con el circuito y hacer modificaciones. Todo esto conlleva a la funcionalidad del filtro, limitar el tiempo que se tiene de pérdida. Jesús ya nos había comentado que la terapia de Prisma realmente no son 24 horas y les vamos restando todas las complicaciones que vamos teniendo, se reducen esas horas. Entonces con esto mismo de las presiones nosotros nos podemos dar una idea de la vida media que va a tener el filtro, el tiempo que vamos a llevar la terapia renal continua, para no limitarnos a que sean 22 horas. Típicamente una terapia con éxito debe durar mínimo 22 horas, que hay otra literatura que te dice que si ya bajas de las 20 horas en terapias efectivas, ya no es una terapia efectiva. Acordar que es una terapia de baja eficiencia, esto quiere decir que es por unidad de tiempo. Entonces, por cada hora que llevemos la terapia, es cuando vamos a estar exponenciando su efectividad de la misma. El temario, pues como es, son dos partes. La parte 1, la presión de este circuito y las alarmas. La parte 2, la monitorización bioquímica. Vamos a ver el esquema del circuito extracorpóreo, la ley de Hagen-Pell. Las presiones, que es lo importante, las presiones medidas y calculadas. Las presiones medidas son unas presiones estáticas que nos va a estar dando la misma pantalla del monitor de la terapia renal continua. Y las calculadas son consecuentes a estas dos, bueno, a las medidas más que nada. Vamos a ver los valores normales y la principal complicación que vamos a tener cuando tenemos alteración en las presiones del circuito, lo que es el taponamiento, lo que es la coagulación. De lo que es la monitorización bioquímica, cada cuando debemos de tomar los laboratorios, ver si sí está regulado o no está regulado, o cuáles son los criterios para estarlo haciendo, saber qué son las pérdidas a lo largo del circuito y la relación del nitrógeno ureico, la ingesta proteica de los pacientes. Estos pacientes por sí mismos ya están en un estado hipercatabólico por su enfermedad. Nosotros los metemos a la terapia renal continua y vamos a tener mayor pérdida. Entonces, a veces, bueno, ya haciendo análisis en retrospectiva de nuestros pacientes, creo que sí nos estamos quedando cortos con la nutrición. Deberíamos incrementarlo bastante. Entonces, ya iniciando con el tema, presiones de circuito, que es la parte 1, tenemos lo que es el sistema extracorpóreo. Hay que darnos una noción de cómo es la ubicación de los elementos. Si lo vemos aquí, pues es muy diferente de cuando ya vemos la máquina funcionando. Tenemos los puestos de acceso o los accesos vasculares del paciente. Ya vimos los sitios de colocación, cuáles son el preferible, que es el yugular derecho o el femoral. ¿Por qué? Porque vamos a limitar que se esté doblando y limitar el incremento de presiones o la obstrucción de lo mismo, que nos va a generar aumento de las presiones y la activación de las alarmas. Tenemos lo que viene siendo la bomba de sangre, pero previo a la bomba de sangre tenemos el filtro de presión de acceso. Posterior a la bomba tenemos el filtro de presión. Luego ya tenemos por sí solo la bomba, el filtro más sí, donde vamos a llevar el intercambio por convección, difusión, dependiendo de la modalidad que tengamos. Y aquí mismo dentro del filtro tenemos dos presiones, que son las presiones calculadas, que es la presión de caída y la presión transmembrana. Una vez que sale el efluente, tenemos otra presión, que es la presión del efluente, que es esta medida más que nada por la bomba del efluente. ¿Por qué la bomba del efluente? Porque es el que va a generar una limitante, si no tendremos un flujo continuo a mayor presión. Con esa misma bomba se limita el flujo y entonces se incrementan las presiones en parte. Por esta depende de todo el funcionamiento ante 2 grados que hay. Y por último tenemos la presión de retorno. Tenemos nuestros accesos vasculares, líneas sanguíneas, el filtro que ya les especifiqué, que ya hemos visto las características de los filtros, más las bombas. Para entender el funcionamiento de lo que viene siendo el filtro hay que saber lo que es lo de la ley de Hagen-Poiseuille. La ley de Hagen-Poiseuille nos especifica las alteraciones que va a haber en el flujo sanguíneo. Esto es una correlación directa por la viscosidad de la sangre. Ya también mencionaba en las clases previas, si el paciente tiene una mayor hemoconcentración, pues nos va a alterar y nos va a incrementar la presión. La viscosidad la vamos a nosotros manipular acorde a nuestras presiones, sabiendo si vamos a poner una solución pre-bomba o una solución post-bomba. También la velocidad del flujo, si tenemos una velocidad de flujo incrementada de 200 o 300 que era lo máximo, pues estamos desgastando más rápido el filtro. Aparte de la viscosidad, pues tenemos una relación completamente directa proporcional a la dimensión del tubo o al radio cuadrado de lo que viene siendo la cánula.
menor el diámetro, mayor presión que se ejerce para pasar el flujo que nosotros queremos y que se lleve a cabo el flujo sanguíneo. Pues este es un esquema básico, lo tomé de nuestro clase, donde se evidencia cómo deben de ser las presiones. Estas son las bombas y las distintas presiones que vamos a presentar. Aquí ya tenemos nuestro flujo sanguíneo y en contra viene nuestro flujo dializante, donde vamos a tener al último nuestro efluente. Por características ya determinadas, el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones. También el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la longitud del tubo y lo que viene siendo del radio. Entonces, mayor distancia que recorre, mayor presión que tiene que ejercer para que llegue el flujo que nosotros estamos solicitando a la máquina. Un diámetro de menor calibre pues es una mayor presión para impulsar también el flujo de la sangre. Por eso debemos de ser muy selectivos con el material con el que vamos a trabajar con nuestros pacientes y colocar el catéter adecuado. El flujo sanguíneo pues es inversamente proporcional a la viscosidad. Mayor hemoconcentración, mayor cantidad de solutos, va a haber necesidad de una mayor presión para lograr el avance de la sangre, por así decirlo, en todo el circuito. Todas estas manifestaciones neurológicas nos van a generar cambios en las presiones. De las presiones más importantes es la presión de caída del filtro, que viene siendo la vida media de lo que es el filtro. Así esquemáticamente tenemos el filtro, debemos tener nuestra línea de transmembrana y es la medición que nos va a ver la vida media del filtro, porque vamos viendo cómo va decayendo esa presión. Eso quiere decir que vamos llenando los capilares, se van saturando, puede haber coagulación de los mismos capilares y decrementa la vida, pero debe ser un descenso gradual, que estamos hablando de subida óptima. Cuando hay un incremento de las presiones estamos hablando que hay algo que nos está obstruyendo, porque esta línea siempre tiene que ser en descenso, nunca debe de incrementar. Tenemos las presiones medidas, presiones calculadas. Las presiones medidas van a ser en 4 sitios. Son las presiones de acceso, también conocida como el entrado de filtro, la presión de filtro per filtro, la presión del retorno y la presión del efluente. Dependiendo del sitio en la circulación intracorpórea que vaya a estar conectado, va a ser como lo vamos a nombrar. La presión de entrada siempre es negativa, entonces tiene un valor normal de menos 50 a menos 150. Esto quiere decir porque llega del acceso vascular, entonces tenemos la bomba de sangre. La bomba de sangre tiene que digamos, jalar la sangre y es lo que le va a dar la negatividad. Nunca debe estar positiva. Si llega a ser positiva es porque o está mal el circuito o porque conectamos la línea venosa en una línea arterial, consecuentemente las presiones van a ser positivas. Posteriormente está la presión de filtro. La presión de filtro es la presión que vamos a tener con mayor positividad y la de mayor valor. Esto es porque al momento que inician las presiones secundarias del flujo es el punto máximo. Ahorita les voy a poner unas gráficas donde vamos a ver cómo se va deteriorando las presiones y van disminuyendo. Bueno, continuando con las presiones, tenemos la clasificación de las presiones medidas por el sistema de la terapia de reemplazo lenta y las presiones calculadas. Estas presiones son las que nos van a especificar la vida del filtro. Cuando hay deterioro de estas, vamos a ver una correlación directa con la vida media. La presión de acceso, les comenté, siempre es negativa, va de menos 50 a menos 150, y sus determinantes es la línea arterial, la línea extracorpórea y la velocidad de bomba. Tenemos la presión de filtro, que esta ya es la positiva, entonces tenemos un punto de flexión negativo, vamos a tener un incremento, el punto máximo, consecuentemente este va a ir descendiendo a la de filtro al posfiltro y del posfiltro al efluente. Entonces incrementa, descienden. La relación de la presión de caída es ya la vida media del filtro. Acuérdense que les puse el esquema del filtro. Entonces es el tubo, tenemos nuestro flujo, tenemos nuestro efluente que regresa y la presión que incrementa vamos viendo cómo va descendiendo. Esta presión se va a estimar con la presión de filtro menos la presión de retorno. Es una simple resta y es como la calculamos. Y la presión de membrana, tenemos nuevamente nuestro filtro, tenemos nuestro flujo sanguíneo, tenemos nuestro efluente, tenemos la membrana y es la presión que se genera al paso por convección o difusión, dependiendo de la modalidad que elijamos. Y la vamos a calcular con la presión de filtro más la presión del retorno entre 2 menos la presión del efluente. Y pues estos son los valores de todas las presiones que debemos de tener nociones de las mismas para poderlo ver o reconocer.
Este ya es el esquema que les menciono de la presión, ya tengamos en nuestro circuito. Estas van a ser las presiones que vamos a estar manejando y son dependiendo del sitio en que tengamos nuestro sensor. Nuestra presión de acceso les mencioné que es al inicio, el circuito, cuando inicia la línea que conecta